Ok, vamos a empezar un nuevo capítulo, que es el capítulo 8, fuentes de campo magnético. Entonces, primero, para la parte eléctrica hemos visto que usamos la ley de Gauss y la ley de Gauss nos indica que tenemos un flujo de campo eléctrico, ¿sí? Cuando tenemos un flujo de campo eléctrico existe una causante para que haya este flujo, el cual es la carga encerrada en la superficie gaussiana, ¿sí? Entonces acá la carga podríamos considerarlo como una fuente, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el caso magnético? En el caso magnético, bueno, vemos que el flujo de campo magnético, perdón, es igual a cero. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la fuente para que se produzca un campo magnético? Hemos visto que para tener un campo eléctrico la fuente era una carga encerrada en la superficie gaussiana, ¿no? Bien, entonces, para responder a esta pregunta, nosotros vamos a mencionar la ley de Biot-Savart. Bueno, la ley de Biot-Savart consiste en, por ejemplo, acá yo tengo un alambre por donde circula corriente eléctrica, ¿sí? Y yo quiero determinar en un punto cuánto es el campo magnético en este punto. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Para esto tomamos un punto, ¿sí? Y en ese punto el diferencial de la longitud, del largo del alambre, va a ser tangente, ¿no? En su trayectoria. Y también tomamos la distancia de ese punto al punto donde queremos saber el campo magnético. A esa distancia le voy a llamar R, ¿sí? Entonces, la ley de Biot-Savart nos dice, si tomamos un diferencial de campo magnético, esta va a ser igual a una constante μ sub 0, que enseguida la vamos a nombrar, es la permeabilidad del medio en el vacío, dividido entre 4pi por la intensidad de corriente por el diferencial de longitud por producto vectorial, el vector unitario de R sobre la distancia al cuadrado. Entonces acá, analizando esta parte y tomando como módulo, ¿sí? Como tamaño, tenemos el tamaño de este producto cruz es igual a el tamaño de este vector por el tamaño de este vector, que es el unitario, por el seno del ángulo comprendido entre ellos, o sea, alfa, ¿no? Seno de alfa. Por tanto, si yo quiero solamente saber la magnitud del campo magnético, este va a ser igual a μ sub 0 i sobre 4pi por todo esto. Hemos dicho que, perdón, este va acá, todo esto, el producto cruz en tamaño, va a ser de L por seno de alfa sobre la distancia al cuadrado. Entonces vamos a definir de una manera más sencilla el campo magnético, ¿sí? En términos de magnitud. Esto nos va a simplificar mucho la vida. Entonces, acá les decía que μ sub 0 es la permeabilidad del medio en el vacío y tiene un valor, es una constante, es 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amper. Bien, entonces eso sería, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hacer un ejemplo de hallar el campo magnético en este punto debido a un alambre donde está circulando una corriente, ¿sí? Entonces acá, por definición, hemos dicho que un diferencial de campo magnético es la permeabilidad por la intensidad de corriente sobre 4pi por dl seno de alfa y r cuadrado. Acá hay que fijarse bien quién es dl, quién es alfa y qué es r, ¿no? Otra vez, dl es un diferencial de longitud, alfa es el ángulo comprendido entre dl y r es la distancia desde el diferencial de L hasta el punto donde estamos viendo. Entonces acá sí tenemos este alambre con esta distribución y con esta posición. Entonces digo, yo tengo un punto que, bueno, es perpendicular al alambre, cuya distancia es A, ¿ya? Y por ahí circula una corriente hacia arriba. Y el diferencial de L, pues tomo un diferencial cualquiera, puedo tomar acá un pedacito del alambre, un diferencial de L, ¿sí? Entonces, vuelvo acá, otra vez tengo el alambre, hemos dicho que de acá a acá es A,
y tengo un diferencial de L. Si recuerdan, del diferencial de L al punto le estoy llamando R. R es la distancia del diferencial de L al punto, ¿de acuerdo? Y bueno, pongo un sistema de referencia, en este caso puede ser un plano XY, y digo, bueno, el diferencial de campo magnético en módulo es mu sub 0 4pi y de L seno de alfa sobre R cuadrado, ¿no? Entonces acá me fijo quién es de L. Está sobre el eje Y, entonces sería un diferencial de Y también. Y vemos que de aquí a aquí nos da una distancia conocida que es Y. Y de acá a acá teníamos una distancia que era A. Entonces esto va a ser diferencial de Y seno de alfa, que sería este ángulo, sobre R cuadrado, ¿no? Entonces I de L pues sería I de Y. Ahora, yo necesito saber el campo magnético en este punto debido a todo el alambre, no solamente a un diferencial de L. Entonces lo que tengo que hacer es integrar. Pero acá hay que poner todos los diferenciales en términos más familiares y conocidos, ¿sí? Para que la integral se haga mucho más sencilla. Entonces acá, como en los primeros capítulos, la clave es armar bien el diferencial, ¿no? Armar bien la integral, perdón, con la geometría que tenemos en la gráfica. Entonces acá, si nos fijamos, decimos, si esto es alfa, yo puedo llamar este ángulo tita, ¿sí? Y este lado, este ángulo va a ser, si de acá a acá era alfa, va a ser 180 menos alfa. 180 menos alfa más tita más 90, tendrían que sumar 180, ¿no? De todo este triángulo. Otra vez, entonces, de acá hasta acá es alfa, ¿no? Y de acá hasta acá es 180. 180 menos alfa sería este ángulo, 180 menos alfa, más tita más 90 grados. Entonces la suma de los ángulos en un triángulo es 180, ¿no? Entonces de acá 180 con 180 se van y alfa vendría a ser 90 más tita de acá. Bien, simplemente estoy quiero armar mi integral en términos de los ángulos que puedo integrar, ¿no? Por ejemplo, de acá, puede recorrer de acá hasta acá la inclinación. Y bueno, ¿qué más tengo? R cuadrado, pues puedo poner en términos de A y el diferencial de Y. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces acá como yo tengo esta distancia Y y esta distancia A, puedo decir que tangente de tita es Y sobre A. Por tanto, Y va a ser A tangente de tita. Entonces, fíjense, acá yo tengo un diferencial de Y. Entonces, el diferencial de Y va a ser igual a tangente de tita, es decir, derivamos, va a ser secante cuadrado de tita por la regla de la cadena diferencial de tita, ¿sí? Entonces ya tenemos el diferencial de Y en términos de los datos que tengo y el ángulo que puedo integrar, ¿no? Entonces acá coseno de tita va a ser A sobre R. Acá esta distancia era A sobre R. Y R va a ser A sobre coseno de tita. Por tanto, R va a ser A secante de tita. ¿Para qué? Yo necesito un R cuadrado. Entonces, si este R lo elevo al cuadrado, va a ser R cuadrado A cuadrado secante cuadrado de tita. Bien, ahora que tengo estos datos, ¿sí? Yo voy a reemplazar estos tres términos en la ecuación original. Entonces, diferencial del campo magnético va a ser mu sub 0, que es la permeabilidad por la intensidad de corriente sobre 4pi, diferencial de Y, pero el diferencial de Y es A secante cuadrado de tita, diferencial de tita, ¿no? Por el seno de alfa, pero el seno de alfa hemos visto que es el coseno de tita, entonces coseno de tita, dividido entre R cuadrado, pero R cuadrado es A cuadrado secante de tita. Bien, entonces de acá, reemplazando ya en la definición, tengo A, esta A se va con un cuadrado, secante cuadrado de tita, se van y me queda mu sub 0 por I sobre 4pi. Aquí me queda un A por A.
y aquí me queda coseno de tita diferencial de tita, y eso es todo. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero saber el campo magnético en ese punto, pues sumo, ¿no? Entonces, esta es una constante, sale de la integral y en realidad me queda coseno de tita diferencial de tita. Ahora, el ángulo de dónde a dónde va a variar para barrer todo el alambre, de menos tita 2 a tita 1. Yo le estoy poniendo a este menos tita 2 porque es un ángulo negativo, ¿no? Menos tita 2 a tita 1. Menos tita 2 a tita 1. Entonces, integrando, la integral de coseno de tita es seno de tita, que va a estar evaluado de menos tita 2 a tita 1. Por tanto, yo tengo acá seno de tita 1 evaluando menos seno de menos tita 2. Pero como el seno es una función impar, seno de menos tita 2 es igual a menos seno de tita 2. Por tanto, reescribiendo, tenemos el campo magnético en un punto es la permeabilidad por la intensidad de corriente sobre 4pi a seno de tita 1 menos con menos da más seno de tita 2. Y eso sería todo.